Vamos a orar, oremos. Padre bueno, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad y gracias, Señor, porque tenemos la maravillosa oportunidad hoy de compartir tu palabra. Gracias por todas las personas que nos están visitando hoy también. Y permita que al compartir tu palabra podamos ser animados y retados con ella, que tu Espíritu Santo nos llene para compartirla, pero también para recibirla. Y permita que nuestros corazones estén ahora enfocados y dispuestos para este tiempo en la palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que están allá en Punta Cana, en la conferencia de matrimonios, que ellos también sean edificados ahora y que tú los traigas con tu cuidado y protección de vuelta a Santo Domingo y a los lugares donde ellos se van a dirigir. Gracias, Señor, por este tiempo. Sea con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amonestando amorosamente a tu hermano cuando peca. Miren, hermanos, nuestra cultura dominicana es violenta al corregir. Somos violentos al aplicar disciplina y pensamos que la gente cambia con castigos llenos de malestar, caras duras, palabras de ira y enojo. Eso es algo de nuestra cultura y se va pasando de generación en generación. Yo voy a dar algunos ejemplos, ¿verdad? Y yo di una conferencia con este tema, estuve en una conferencia en enero pasado, y al yo compartir estos ejemplos, la gente empezó a reírse, pero esa no es la meta. La meta no es que nos riamos, sino que pensemos en esa realidad de nuestra cultura para poder trabajarlo con el tema de la palabra que vamos a ver hoy. Malparido, barriga verde, caremime, ñame, burro, animal, idiota, tú cállate. Una generación tras otra modela este tipo de comportamiento en el hogar y los hijos aprenden y repiten este patrón pecaminoso en la escuela, con vecinos, en la iglesia, etcétera, etcétera. Hermanos, es difícil romper esos patrones de conducta. Eso no es parte del fruto y la llenura del Espíritu Santo, no lo es. ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso? ¿Qué nos dice sobre eso del amonestar bíblicamente? Que es algo que se hace con gentileza y se hace en amor. Nunca es una reprimenda o un regaño o un boche. Es algo que se hace amorosamente. Y vamos a ver las veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, como si fuera un estudio de palabras. Y entonces, eso nos va a dar una idea de qué es lo que significa esto de amonestar, que es diferente a la idea que tenemos en español. Es decir, lo que Dios tiene en mente en su palabra es muy diferente a lo que tú y yo pensamos al decir la palabra amonestar en español. En el idioma original aparece 11 veces y vamos a ver como 8 de esas apariciones. Y vamos a buscar los pasajes y a ver dónde quiera que aparece esta palabra, porque es muy importante ver cuál es la idea de Dios con respecto a este tema. Y vamos de inmediato a Hechos 20:31. Hechos 20:31. Vamos allí y vamos a leer este primer versículo. Y vamos a tratar de ver los detalles en este primer versículo. Hechos 20:31. Les quería decir que nos vemos poco. Se me olvidó decirles, porque hemos estado en otros lugares enseñando y predicando. En febrero y marzo estábamos en
en Samaná, en Moca en abril y en mayo ahora estamos en la iglesia Vida y Verdad en el kilómetro 17 presentando temas de consejería bíblica y el mes que viene vamos a estar en San Cristóbal y agradecido al Señor por esta iglesia, por su apoyo para uno poder, ¿verdad?, compartir los dones que Él nos ha dado. Hechos 20:31 dice así: por tanto, velad. Vamos a ver los detalles aquí. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, dice, no he cesado, y aquí viene la palabra nuestra clave, de amonestar, el verbo amonestar, de advertir, exhortar amorosamente. Dice ahí, con lágrimas, con ruego a cada uno. A ver, levantando la mano. Díganme, dice Pablo que él vivió con ellos. ¿Cuánto tiempo? Dice el texto. A ver, levantando la mano, ¿verdad? Aquí tenemos una mano, dígame. 3 años. Pablo estuvo con ellos, con los creyentes en Éfeso, en este caso, 3 años. ¿Y qué palabras describen cómo Pablo los amonestaba? ¿Quién me dice? Vamos a ver, en el orden en que van apareciendo, dice el versículo, por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, ahí empieza. La primera frase, ¿cuál es? Así. De noche y de día él los amonestaba. Ese era su trabajo. Día y noche. Y todavía no lo hemos probado, pero era amorosamente que él los amonestaba. A advertir y exhortar. ¿Qué más? Levantando la mano. A ver, acuérdense que ustedes están con un profe aquí. Dígame. Sin cesar. ¿Hay algo antes de sin cesar? Con lágrimas y con ruegos. Sí, la misma idea. ¿Verdad que sí? Con lágrimas y ruegos. Eso quiere decir que él estaba implorando. Era una petición emotiva. Y Pablo estaba en el Espíritu, ¿verdad? Y estaba meditando escrituras y orando por estos creyentes. El texto no nos lo dice, pero cuando una persona está enfocada en otros y desea ayudarles para que ellos crezcan, es porque él estaba meditando la palabra de Dios, porque él estaba orando por ellos. Y por eso él estaba en el Espíritu, porque si no, en la carne, ¿qué es lo que hacemos? Yo y yo. Muy bien. ¿Verdad que esto no se parece, mis hermanos, a ñame, burro, animal, idiota? Tú cállate. No, él los exhortaba amorosamente, era un acto de amor. Y Pablo había entregado su vida por esta causa. Vamos ahora a Romanos 15:14. Romanos 15:14. Y mientras vamos buscando, hermanos, que la meta sea, al ver este versículo, que nosotros debemos estar en el Espíritu, en la palabra, en oración, día y noche, para poder amonestar amorosamente a las personas que están alrededor, aunque ellos respondan mal a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los hermanos en Cristo, al cónyuge, a los hijos, etc. Romanos 15:14. Y vamos a buscar en este texto 2 cosas que los creyentes estaban llenos. 2 cosas que los creyentes estaban llenos. Dice ahí, Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis y aquí está nuestra palabra clave, amonestaros, es decir, lo puedo aconsejar, ustedes pueden aconsejar e instruir los unos a los otros. Entonces ya vimos, ¿verdad? 2 cosas que los creyentes estaban llenos, porque estaban llenos del Espíritu, repito, llenos de bondad, ¿verdad? Ese deseo de ayudar a otros, que es parte de nuestra cultura dominicana también, pero cuando estamos en el Espíritu va a ser más intenso
y vamos a sacrificarnos más porque el Espíritu nos va a mover. El amor de Cristo nos mueve, nos motiva, nos constriñe. Pero en segundo lugar, llenos de todo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De qué? De la palabra de Dios, correcto. ¿Y cuál entonces sería el resultado? De acuerdo a ese versículo. ¿Cuál es el resultado cuando estamos llenos de bondad y de todo conocimiento de la palabra? ¿Cuál sería? Dice aquí levantando la mano. A ver, dice el versículo. De tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Vamos a aconsejarnos e instruirnos unos a otros amorosamente. Hermanos, de nuevo, aplicación. Nosotros vamos a poder, si estamos en el Espíritu, esa es la condición, si estamos en el Espíritu, llenarnos de la palabra y de bondad y vamos a ayudarnos los unos a los otros. Bien, 1 Corintios 4:14, vamos allí. 1 Corintios 4:14 y vamos a leer esta porción. Primera de Corintios 4:14 y estamos buscando las apariciones de amonestar y amonestación en el Nuevo Testamento que nos van a dar una idea de qué es lo que el Señor quiere con este tema del amonestar. Dice, 1 Corintios 4:14, no escribo esto para avergonzaros, sino para ¿qué? Para amonestaros. Aquí está nuestra palabra de nuevo, como a hijos amados. Entonces, díganme, hermanos, una palabra para describir a los creyentes en Corinto. ¿Quién recuerda qué tipo de creyentes eran? A ver, ¿quién recuerda los creyentes en Corinto? ¿Cómo eran ellos? Le puedo recordar, eran creyentes, ¿cómo? Había muchos problemas, exacto, muchos problemas de pecado, eran carnales. Y el libro comienza diciendo que a los amados hermanos en Cristo, eran creyentes nacidos de nuevo. Eso quiere decir que eran, ¿verdad?, ovejas. Es posible que había, como en todos los lugares, a personas que no eran creyentes, pero interesante que había mucha carnalidad, muchos pecados, muchos extravíos en esta iglesia. Y a pesar de esa inmadurez carnal, Pablo siempre los consideró como con afecto sincero. Esto es para aplicar, ¿verdad? En el hogar, en la escuela, los maestros, con los vecinos, etc. Los amonestó, les advirtió, los aconsejó como a hijos amados. ¿Ven esa frase ahí? Como a hijos amados. Señores, no hay una cosa que los papás quieren más que a los hijos. No importa el comportamiento de los hijos, los padres los quieren a morir. Porque ellos han entendido esa responsabilidad que tienen, los han visto crecer. Y no importa lo que los hijos hagan, siempre está ese amor y ese cariño. Hay un joven que yo estoy ayudando desde hace poco y él tiene una dura habituación, estoy usando las palabras, de verdad, estoy aplicando alguna cosa que aprendimos. Él tiene una habituación a las drogas, una habituación de años. Y el papá, yo pensaba que era su papá biológico porque lo veo con tanto amor hacia ese joven porque tiene su vida destrozada. Y descubro que no es su papá, es quien lo crió. Entonces, eso me enterneció mucho más con esta historia. Y es un ejemplo de la realidad de que los papás quieren a los hijos, no importa lo que hagan. Y el apóstol Pablo está aquí usando la palabra hijos amados. Hermanos, a veces tratamos a los creyentes inmaduros o que nos ofenden en el hogar, en el trabajo, ¿verdad?, en el vecindario, y los tratamos con mucha crueldad, ¿verdad? Es que pensamos que tenemos el derecho, si ellos están en falta, de maltratarlos. Eso es parte de nuestra cultura, ¿verdad?
y los corregimos llenos de enojo, con ira y poniendo cara. Y hablando de poner cara, ¿saben que yo tenía ese problema? Serio, muy serio. Y cuando la iglesia estaba al lado de la panadería Zoom, en la 27, cerca de la Churchill, un día estaban celebrando el aniversario del coro con testimonios de los integrantes del coro. Y una hermana, que yo no sé si ella está aquí presente, pero después en privado yo le digo si ella está. Yo se lo digo a ella, le digo personalmente, mira hermana, fue usted. Ella dijo en uno de los testimonios, gracias al Señor por el coro y qué bendición que a pesar de que el hermano Orestes, en público lo dijo, que el hermano Orestes y el hermano Víctor siempre ponen cara cuando el coro no se oye bien, pero el Señor nos ha sostenido. Y yo me quedé, pero ¿saben por qué? Porque yo no me daba cuenta. Era una conducta aprendida en mi hogar. Yo no me daba cuenta. Porque yo había estado en coro desde muy joven y yo tenía cierta sensibilidad con el oído. Y entonces yo me daba cuenta cuando las cosas no salían bien, y yo estuve en el coro también, y yo fui parte de los problemas también, cuando el coro no se oía bien. Pero ¿saben algo? Eso me puso a pensar que yo tenía un hábito que yo no me daba cuenta y que hacía daño, ¿verdad? Entonces, a veces ponemos cara y corregimos llenos de enojo. ¿Cómo trató Pablo a los carnales creyentes de Corinto? Como a hijos amados, con afecto sincero, con cariño, con aprecio. Entonces, que esa sea una motivación para nosotros también, cuidar la forma como cuando nos acercamos a aquellos que pecan, que están en desobediencia, que están en falta. Porque si nosotros respondemos mal, estamos igual que ellos también. Al pecado de ellos respondemos como con pecado, entonces estamos en falta. Bien, vamos a Colosenses 1:28. Vamos a Colosenses 1:28 y estamos rastreando esta palabra amonestar en el Nuevo Testamento y cómo esta palabra nos está diciendo cómo debemos amonestar a nuestros hermanos cuando pecan, a otros cuando pecan. Que realmente debe ser una actitud humilde, ¿verdad? Porque nosotros somos pecadores también. Eso dice Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando, aquí está la palabra, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? A fin de presentar perfecto, y esa palabra perfecto ahí es maduro, para presentar maduro, para que tú y yo seamos maduros. Qué bendición cuando un creyente es maduro. En Cristo Jesús a todo hombre. Bien, ¿cuál es la meta de Dios al motivarnos, a estimular y amonestar amorosamente a otros creyentes? ¿Cuál es la meta? A ver, dice ahí, ¿a fin de qué? A ver, a fin de perfeccionarnos, que es ayudarnos a que seamos maduros en Cristo Jesús. Importante, ¿verdad? Nos hace maduros. Hermanos, ¿y por qué asociamos el castigo y la corrección física ese castigo y corrección física a los hijos? ¿Por qué lo asociamos con malestar, ira y descontrol? Yo quería poner, pero para no complicarme no lo hice, una vista de una señora que está lanzando una chancleta y dice, dice la nota, esa foto, el primer dron que yo conocí. Bien cómico, ¿verdad? Porque eso es muy dominicano, pero me di cuenta que no es dominicano porque la otra semana vi una competencia de madres lanzando la chancleta, yo no sé si ustedes han visto eso, a un objeto. Y es porque eso es muy común, parece que en Latinoamérica también. Entonces, interesante. ¿Por qué nosotros asociamos esa corrección física
a los hijos con malestar, con ira y con descontrol. Por el hogar, es por el hogar. No me malinterpreten, tenemos que honrar a los padres por todo su trabajo y todo su amor y empeño, pero es solamente algunos detallitos que tenemos que afinar, ¿verdad? Con la palabra. Sí. ¿Perdón? Eso es lo más cercano. Dice el hermano que las madres tienen como arma y los padres también a veces. Y bueno, gracias hermano. Miren, es por el ejemplo de nuestro padre, ya dijimos en el hogar, ¿verdad? Pero miren, en Colosenses, la corrección física dice que debe ir acompañada de esta combinación. Aunque no lo crean, palabras amorosas, mi amor, mi hijo, yo te quiero. ¿Y qué me dice el Señor que tengo que hacer con esto que tú has hecho, con esta falta? Y viene el castigo físico. Un castigo físico bajo el control del Espíritu Santo. No porque estamos molestos. Y luego que terminemos, palabras amorosas de nuevo. Nunca en ira ni malestar. Mira, es posible que tú estás corrigiendo en la carne con ira y enojo y no te das cuenta. Es posible. Y esto es para pensar y para evaluar y también para pedir perdón, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio ahora, por favor. Vamos a hacer un ejercicio de amonestación amorosa. Toma a la persona que tú tienes al lado. Tomen su compañero, por favor. Cada quien debe tener un compañero para que el ejercicio funcione. Y si son dos, si son tres personas, háganlo los tres, pero vamos a hacerlo. Y nos vamos a repartir la responsabilidad. ¿Ya todo el mundo tiene compañero? Parece que sí. El que no, que lo busque. Está bien. Vamos a ver. Es que ya me ha pasado que hay gente que no participan en la dinámica, en la actividad. Vamos a practicar esto de la amonestación. Entonces, ya todos tienen uno. Uno va a ser el amonestador en amor, el que va a amonestar en amor. Y el otro va a ser el chismoso. Entonces, decidan los roles de acuerdo a la experiencia. Vamos a ver. Bien, ya están los roles definidos. No se me vayan, que tenemos que practicar. Dice aquí, el amonestador en amor le va a decir al chismoso, oigan esto, yo lo voy a decir y ustedes se lo van a repetir. Debemos orar por José. Él le dice mentiras a su esposa. Ese José yo me lo inventé. ¿Estamos claros? No estoy pensando en nadie. A ver. Debemos orar por José, le dice mentiras a su esposa. Vamos a practicar. Bien. Y la respuesta del amonestador amoroso, estamos practicando aquí arriba. Mi amor, mi hermano. La Biblia dice que debes ir donde José, no donde mí ni donde otros. Miren, hermanos, esta práctica, vamos a tener otra práctica ahorita, en un ratico. La meta de amonestar en amor es para perfeccionarnos, acabamos de ver. Es para perfeccionarnos, para que seamos más maduros. Entonces, esto de la amonestar nos va a ayudar a esa meta. Vamos a seguir, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Búsquenlo por favor. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si ustedes ven, si reciben un correo mío, se van a dar cuenta que esa es la coletilla de mi correo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
porque para mí ese es un versículo muy importante y es parte del lema de mi vida. Dice, enseñándoos, y aquí está la palabra de amonestar, pero está traducida diferente. Exhortándoos. Exhortándoos. La palabra de Cristo more en gran cantidad en ustedes y nos va a enseñar y a exhortar. Es decir, nos va a advertir y nos va a decir lo que tenemos que hacer. Unos a otros en toda sabiduría. Lo vamos a dejar ahí, en toda sabiduría. Dígame qué va a pasar cuando tienes la palabra abundando en tu mente y en tu corazón, que eso lo hacemos por la meditación y por la memorización. ¿Qué pasa? Nos vamos a enseñar, ¿verdad? Nos vamos a exhortar unos a otros, nos vamos a amonestar unos a otros. Hermanos, la palabra debe morar en ti y sentirse cómoda, como cuando tú estás en tu casa, el lugar donde más cómodo te sientes. La palabra debe llenar nuestras mentes, y lo voy a repetir. ¿Cómo? Por la lectura, la meditación y la memorización diaria de escrituras. En una época en mi vida donde yo, después que me convertí, me enseñaron que yo tenía que ir a la palabra diario, yo no meditaba. Yo no meditaba escritura porque no conocía ese concepto. Y ¿saben algo? Cuando lo conocí, por la influencia de alguien que me regaló un libro, yo me di cuenta de la importancia y entonces empecé a crecer y a madurar cuando yo empecé a meditar la palabra de Dios. Ese meditar y ese memorizar escritura nos va a enseñar y nos hará sabios. Hermanos, ¿qué hago para yo ser sabio? Para ser sabio, la verdadera sabiduría, leer la palabra, meditarla, memorizar esas escrituras. Hermanos, si tú luchas, por ejemplo, con el ejemplo anterior, el chisme, para poner el mismo ejemplo, tú debes memorizar y meditar porciones que tienen que ver con esa área. Por ejemplo, Romanos 1, 28 y 29, el chisme es parte de ese listado de una mente reprobada. Entonces, importante que memoricemos y meditemos porciones de la palabra en las áreas que tú y yo sabemos que son nuestros pecados favoritos. Nosotros hacemos por WhatsApp desde pandemia retos de memorización y a veces se anuncian por aquí, por IBC, en los anuncios. Retos de memorización por temas. Y es una bendición porque tú tienes que rendir cuenta allí en el grupo. Son grupos que la gente no hace nada. Ahí está prohibido hablar y poner video y musiquita y disparaticos, sino solamente reportar diario y la gente respeta. Y es una maravillosa oportunidad porque todos trabajamos porque tenemos el compromiso en un grupo de que tenemos que hacer la memorización, las repeticiones de la memorización del día. Entonces, importante, mi hermano, mi hermana, que nos exhortemos teniendo la mente llena, trabajando para tener la mente llena de la palabra de Dios. Bien, vamos a continuar y vamos entonces ahora a 2 de Tesalonicenses 3:14. 2 de Tesalonicenses 3:14. Estamos rastreando la palabra en un estudio de palabra. Amonestar, para saber qué es lo que el Señor quiere decirnos y cómo vamos a amonestar amorosamente a nuestros hermanos. 2 de Tesalonicenses 3:14 y 15. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Ay, papá. Esto parece como una maldad, ¿verdad? Que no te juntes con esa persona que está pecando, que está en desobediencia. Y dice, no te juntes con él para que se avergüence. Pero vamos a ver cómo cambia el sentido del versículo. Mas no lo tengas, ¿por qué? Por enemigo. No lo tengas por enemigo, no es un enemigo. Entonces parece que lo que está diciendo anteriormente no es tan fuerte, sino que amonestadlo, ese advertir, ese motivarlos como a un hermano.
Y es en amor que debemos tratar al desobediente siempre. Vuelve y lo vemos aquí. Es en amor. Tratarlo carnalmente es pagarle mal por mal. Y Dios en su palabra prohíbe eso. Hermanos, pecamos, repito, si le respondemos con ira y enojo a aquel que está en desobediencia cuando tú eres la autoridad o cuando tú eres un simple hermano en Cristo o familiar. No podemos responder con ira y enojo. La palabra nos está motivando a que respondamos en amor, siempre en amor. Y eso parece como imposible, porque nosotros fuimos criados en una forma diferente. Cuando nosotros hacíamos algo malo, ay papá, la cosa se ponía fea en el hogar, ¿verdad? Y las cosas que venían era para asustarnos, pero estamos aprendiendo que no es así. A la luz de la palabra de Dios, no es así. Vamos ahora al siguiente versículo, Efesios 6:4. Y aquí sí vamos a hacer otro ejercicio, pero vamos primero a leer el versículo. Efesios 6:4. Vamos a hablar de la educación en el hogar. Efesios 6:4. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y ¿qué? Y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es posible que este tema, wow, qué feo lo hice como papá. No, o como lo estoy haciendo, no, porque siempre hay esperanza. Y siempre hay una oportunidad, ¿verdad?, de aprender y ayudar a los que están criando ahora o los que están criando a los nietos. Siempre tenemos oportunidad de seguir ayudando. Y puede ser que sea incómodo, pero es la palabra y el Espíritu Santo que nos está hablando. Vamos a ver, ¿cómo provocamos a ira a los hijos de acuerdo a este versículo? Ya dijimos que nuestra cultura es violenta al corregir. Y la corrección física y verbal llenas de ira son parte de nuestra cultura y de la cultura humana, de la humanidad. A veces hacemos exigencias que traen enojo a los hijos, que desesperan a los hijos y traen resentimiento a los hijos. ¿Por qué? Porque los padres no son perfectos. Yo estoy ahora enseñando a primero A de bachillerato del colegio, una maravillosa experiencia que yo al principio estaba pataleando y molesto después del primer día, ¿verdad?, que yo di clase y la situación fue tan difícil. Y yo dije, Señor, pero a mí me encanta enseñar a adultos. ¿Y por qué? Y después me di cuenta que no es lo que yo diga. Al ver cómo las cosas se cambiaron en oración y buscando consejos de los demás profesores, me di cuenta que el Señor tiene sus propósitos para que uno pueda ser bendecido y bendecir, y ser edificado y edificar. Entonces, es importante entender cómo respondemos a las situaciones difíciles de la vida, y eso es vital. Vamos a ver, a veces nosotros también obligamos a los hijos bajo amenazas. A veces pasa. Pero es al contrario, es criarlos en amonestación amorosa, disciplina, instrucción y consejos que los capacitan para vivir una vida piadosa. Hermanos, es un balance. Palabras amorosas, repito, corrección física, no en ira, y luego palabras amorosas. Si has pecado, corrigiendo con enojo, es tiempo de pedir perdón. Y pedir perdón sana, hermanos, y te hace humilde delante de las personas que tú estás dirigiendo. Y pedir perdón al Señor también en ese mismo aspecto y también que nos dé la gracia para corregir en amor. Bien, vamos de nuevo al ejercicio ahora. Un segundo ejercicio. Y con la persona que ya tú trabajaste, vamos a hacerlo, por favor. Tú le vas a decir 3 palabras o frases que sustituyen a ñame, burro, animal, idiota, tú cállate. Vamos a ver. Vamos a pensar que nosotros somos especialistas en esto, porque es cultura más sabrosa la dominicana. Vamos a ver. ¿Qué palabras
o frases tú puedes decir que sustituyan esas palabras? Vamos a ver, 3. Y hay muchas. A ver. Muy bien. Ok, vamos entonces a ver una lluvia de ideas, levantando la mano para que haya orden. Vamos a ver. Comencemos. A ver, levantando la mano, una frase o una palabra que sustituyen. A ver, ¿quién me ayuda? Amor, mi amor. Esa tenemos que tener cuidado, es muy dominicana. Y en servicio al cliente, la gente sin conocerte, mira mi amor, eso no cae bien. Vamos a ser prudentes, que usted no conoce a esa persona, necesitamos un poquito más de entrenamiento, pero hay que usarla en el hogar, en la escuela, etcétera, con los hijos, con el cónyuge. A veces hay hombres y mujeres que no usan esta palabra, hermanos. Vamos a practicarlas, porque a veces por orgullo y soberbia. Vamos a practicarlas y ustedes verán cómo después se hace normal. A mí me pasó igual con el perdón. Yo no crecí en un hogar donde se pedía perdón y yo empecé a practicarlo cuando lo aprendí en la palabra. ¿Y saben lo que pasó? Mis padres después empezaron a hacerlo. A ver, ¿qué más? Otra palabra. Eres una bendición para mí. Gracias. Mi hijo. Mi hijo. Cariño. A ver, ¿qué más? Tienes mucho talento, tus capacidades. Wow, mira qué bien tú hablas. Javi. Mi papá. Y Javi lo dice como hijo. Mi papá. Mi papá. ¿Qué más? Hermana. Silencio implica que no siempre debemos hablar, ¿verdad? En vez de cállate, gracias, hermana. Silencio, por favor, que necesito concentrarme. O apague ese radio, por favor. ¿Qué más? ¿Ah? Dígame. Pórtate bien. Va a ver, palabras de cariño. Sí, una frase, dígame. A ver, yo le voy a decir una lista que tengo aquí que lo he acumulado las veces que he presentado este tema. Miren, ¿alguien más? Oigan. Mi amor, cariño, mi cielo, papito, mi vida, mi chichi, esa está buena. Mi querido, esa yo la aprendí y al principio yo no me sentía muy cómodo que hombres me dijeran, los estudiantes del este me decían mi querido. Y yo como que, y entonces después empecé yo a usarlo y ahora yo lo uso. Y tengo un amigo en Estados Unidos que cada vez que me llama, él cuando va a hacer ejercicio me llama. Y ustedes saben lo bueno que es hacer ejercicio si tú estás caminando en la calle o en el donde sea y tú hablar, porque el tiempo vuela. Entonces, él me llama y él empezó a decirme, mira como tú me dices, mi querido, esas cosas se pegan. Eso es importante, ¿verdad? Usarla. Vamos a ver, tengo aquí mi tesoro. Y si se acuerdan de otra más, me dicen, mi lindo. Había una abuela aquí que le decía a su nieto, mi lindo. ¿Cómo era que ella se llamaba? La abuela de Niger. Doña Delfia, mi lindo, le decía a Steve. Mi amado. ¿Qué más? Ok. ¿Perdón? Mi nene, gracias. Hermanos, repitamos este proceso. Dígame. ¿Ah? Yo no lo oigo. Yo estoy sordo. Mi viejito, gracias. Repita este proceso diario con sus hijos, con sus nietos, con su compañero de trabajo, con su hermano en Cristo, con sus vecinos, etc. Bien, Tito 3:10, vamos allá rapidito. Vamos a Tito 3:10. Dice, Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ahí está la palabra, después de una y otra amonestación, en este caso, amonestación es un sustantivo, no es un verbo. Deséchalo. Al que cause divisiones, señores, esto es grave.
Y dice después, deséchalo, qué palabra más dura, porque está haciendo algo que hace daño a la iglesia de Cristo. Suena fuerte, pero entonces, ¿cuál palabra está antes de amonestación? ¿Cuál es? Perdón, la palabra que está antes es amonestación. Ya lo respondí. Que quiere decir una advertencia. Y aquí nos está diciendo algo muy importante. El que no se somete y causa divisiones en la iglesia de Cristo es un peligro. A pesar de eso, debe pasar por el proceso de disciplina eclesiástica. Es decir, dice ahí después de una y otra amonestación. Y ese proceso amoroso de Mateo 18 dice, primero, ve en privado. Si alguien está en pecado, ve en privado, estando tú y él solo. Nadie debe enterarse. Ese es el proceso bíblico. Nadie debe enterarse. Yo no tengo que ir donde los diáconos, ni la hermana del ministerio de oración para que oren, por favor. No. ¿Verdad? Si se arrepiente, cuando tú vas donde él en privado, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, viene el paso 2 de Mateo 18, de disciplina eclesiástica. Oigan qué bendición del Señor al poner un proceso tan justo, donde da oportunidades. 2, ¿cuál es el segundo paso? Ve con 2 testigos para confirmar los hechos. Interesante que esos 2 testigos van a confirmar por si acaso eres tú que está equivocado. ¿Verdad? Esa es la razón, es bien justo el proceso. Recuerdo un pastor en Puerto Rico que él compartió que había una situación con una hermana que estaba en pecado y fueron 3 líderes de la iglesia llevándose de este proceso bíblico. ¿Y saben lo que pasó? Que la hermana resistió, no decidió alejarse de su pecado. Y ellos empezaron a orar antes de pasar al tercer paso. Empezaron a orar, oraron y se le ocurrió al pastor mandar a 3 hermanas maduras. ¿Y saben lo que pasó? Esas 3 hermanas maduras hablaron con ella y ella, el Espíritu Santo en medio de las oraciones trabajó con ella y ella decidió apartarse de su pecado y pedir perdón. ¿Y cuál es el paso número 3? Si la persona persiste en su pecado. Bueno, llévalo a la iglesia. Es decir, llévalo a las autoridades para que entonces en una asamblea la iglesia decida, porque es un proceso amoroso. Oigan, es un proceso amoroso. La iglesia decida, lo considere como un impío, como una persona que no ha sido regenerada, gentil y publicano. Así dice el texto. ¿Y qué hacemos con los impíos, hermanos? ¿Los rechazamos en su pecado? No. ¿No los saludamos? No, hay iglesias que hacen eso. Si lo vemos, cambiamos de acera. No, nunca, sino que somos amables y siempre que lo vemos, le decimos el amor que le tenemos y le compartimos el evangelio. No son enemigos. Entonces, hermanos, conclusiones del uso de la palabra amonestación en el Nuevo Testamento. Primero, el Nuevo Testamento asume que los pastores, no solamente los pastores, sino que todos los creyentes deben dedicarse a amonestar amorosamente. Por eso tú no debes ir donde los pastores y donde otros hermanos a decirles, repito, del pecado de otros, porque eso es pecado de murmuración, de chisme. Esa persona está en pecado y cuando tú vas a llevarle esa información a otros, fuera del proceso bíblico, también tú estás pecando con murmuración y con chisme. Tú debes ir directamente a las personas. Es por eso que los líderes espirituales, pastores, diáconos, no deben recibir a personas que traen informaciones de pecado de otros. Eso es parte del proceso bíblico. No se debe, porque se convierten ellos también al recibir la información en pecadores, en ese momento están pecando. Y me decía un pastor en una clase del seminario, en una clase de consejería, él decía, ¿y cómo yo me voy a enterar de lo que está pasando en la iglesia?
Y yo le dije, no, usted no tiene que enterarse, porque usted va a entrenar a su congregación para que hagan este proceso que es bíblico de amonestarnos unos a otros. Usted no tiene que enterarse. Siempre las iglesias están llenas de personas que llevan informaciones, de chismosos. Y ya vimos cuál es el proceso, ¿verdad? Mi hermano, mi hermana, dice la Biblia que tú debes ir donde ese hermano que pecó, no donde mí. ¿Saben cuál ha sido mi experiencia? Que no vuelven donde mí. Y se está parando el chisme entre nosotros. ¿Sabes por qué? Es porque es pecado de murmuración, por eso tú no debes ir donde otros. Muy bien, conclusión, continuamos con las conclusiones. Todos los creyentes deberían involucrarse en amonestar. Y miren, iniciamos compartiendo las palabras ásperas que usa nuestra cultura al corregir. Y vimos que la corrección bíblica en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en la escuela, debe ser amorosa. Nunca en ira y nunca en enojo. Y tú, creyente, debes ser pronto para confrontar, pero lleno del Espíritu para no dañar. Porque podemos ir a confrontar sin estar en el Espíritu. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a dañar. La meta es edificar para que maduremos, para que crezcamos como una iglesia sana. Y yo quiero hacer una advertencia ahora. Si tú estás aquí sin Cristo, si tú no te has convertido a Cristo, si Dios no ha abierto tus ojos espirituales para la salvación. Miren, la tragedia del jet set. Los rescatistas vivieron una película de terror. Los rescatistas vivieron una película de terror. Y una mujer que fue rescatada, ella dijo que en el momento en que la pudieron sacar en medio de todos los escombros, con mucha dificultad y con muchos malabares, ella dijo que los dos rescatistas que la ayudaron empezaron a llorar. Y eso te dice la carga emocional que esas personas tenían ese día, mirando toda esta escena y tantos casos de personas que habían fallecido o que estaban en muy mala condición y que no podían ayudarles. Dice la Biblia que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Y por qué Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque lo que el Señor estableció en el Antiguo Testamento era que para el perdón de pecados, antes de que Cristo viniera a la tierra y muriera en la cruz, que ellos escogieran un corderito sin mancha, sin tacha y sin arruga, y que lo presentaran delante del Señor en una ofrenda de holocausto, en una hoguera, y que ese corderito fuera quemado y entonces los pecados fueran perdonados. Pero no era por obras. Ese sacrificio no era por obras. La Biblia es consistente en cómo es la salvación. Era mirando al futuro, a Cristo, el Cordero de Dios que iba a ser inmolado, muerto en la cruz del Calvario. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren, Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Ni siquiera uno es justo, es bueno. Eso de santo, eso no existe aquí en la tierra. Todos somos pecadores. ¿Y saben algo? Todos hacemos cosas buenas y a veces nos consideramos buenos. Y la Biblia dice que no, que nosotros nuestras bondades son como trapos de inmundicia, como trapos de pus, de heridas de pus. Entonces, eso dice que nuestro pecado nos aleja de un Dios santo. No hay quien busque a Dios, dice este pasaje. Nadie busca a Dios. ¿Saben la implicación de eso? Que cuando una persona está buscando de Dios, es Dios que se lo pone. Nadie. Nosotros la tendencia natural es alejarnos de Dios. Nuestra tendencia natural es alejarnos de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados de Dios. El Dios Santo no quiere nada con el pecado. Entonces, esto es para que tú y yo nos sintamos que el pecado es un problema que tenemos que resolver aquí en la vida.
¿Y qué es el pecado? Miren, les voy a poner algunos ejemplos que me encantan, estos ejemplos que he visto en un canal muy bueno. Tú eres un ladrón. ¿Por qué? Y yo también. Porque no hemos robado mínimo un lápiz o el bizcocho de la nevera. Entonces, eso nos hace ladrones. Aunque ustedes no lo crean. Ese sencillo acto. Pero ¿y cómo va a ser? Sí, eso lo hace usted un ladrón, porque lo hizo una vez mínimo. La mentira. No hay mentira blanca ni piadosas. Son mentiras. Es el hombre en su interés por quedar bien delante de Dios. Somos mentirosos. Mirar a una mujer con ojos de lujuria nos hace adúlteros de corazón. Es decir, que Dios dice que el que llega a la intimidad física con una mujer, en la intimidad sexual con una mujer que no es su mujer, eso es adulterio. Pero si tú lo haces aquí, y aquí, con los ojos y con la mente, eso es adulterio de corazón. Y también dice que si tú has odiado, que es muy posible que todos hemos odiado, pero tal vez algunos de ustedes están odiando ahora, estamos odiando ahora en este momento a alguien. Dice la Biblia que eso nos hace asesinos de corazón. ¿Y por qué? Así como una persona asesina físicamente y es un asesino a la luz de la sociedad y de Dios, si a la luz de Dios, la sociedad no lo ve así, pero a la luz de Dios, el odio en el corazón, en la mente, es asesinato de corazón, es un pecado. Entonces hemos visto que tú eres un ladrón y yo también, un mentiroso somos. Hemos visto que somos adúlteros de corazón todos y que somos asesinos de corazón mínimo. Pero vamos a ver, ¿qué dice Romanos 6:23 ante esa realidad del pecado? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte, muerte física, por eso nos morimos y nos entierran. Y ahí quedó tu cuerpo, pero queda tu alma. Y esa alma eres tú. Aunque te mueras, tu alma va a quedar. Y entonces dice la Biblia que hay una condenación eterna para tu alma en el infierno si tú no resuelves el problema del pecado en esta vida. Pero hay buenas noticias. Dice ese mismo Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Miren la esperanza, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya dice Juan, para terminar, Juan 3:14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo así que Moisés levantó la serpiente en el desierto? Miren, en el Antiguo Testamento, en un momento, el pueblo de Israel que estaba en el desierto empezó a quejarse porque no tenía las cebollas, no tenía la comida de Egipto, pero se le olvidó que ellos estaban en una esclavitud férrea. Y empezaron a quejarse con el líder que Dios había puesto. Y la queja contra los líderes contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le mandó serpientes ardientes que mordían a mucho pueblo. Y esas serpientes en su veneno estaban matando a mucha gente. Y muchos estaban agonizando. Y ellos le rogaron a Moisés. Le pidieron cacao y le decían, Moisés, por favor, sácanos de esta situación, ayúdanos. Y Moisés fue donde Dios y le presentó la situación y Dios le dio instrucciones, esperanza. Le dio la forma para resolver el problema. ¿Y cuál era? Él le dijo, hazte una serpiente de bronce y encarámala, súbela en un palo, en un asta que se vea alta. Y todo aquel que la vea va a ser salvado del veneno de la serpiente automáticamente. Y empezaron a sacar las personas que estaban moribundas y a llevarlo al asta para que miraran el asta y se daba el milagro. Y por esa razón, en Juan 3:14, ya muchos años después, y que Cristo había venido y había resucitado, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, que Cristo sea levantado, sea crucificado. ¿Para qué?
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición? Para que todo aquel que en él cree, fe y confianza. Si tú estás aquí sin Cristo, ven a Cristo, arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que tú eres un pecador, que todos somos pecadores, y en fe y en confianza de que Él sí puede salvarte, que su sangre derramada en la cruz del Calvario, su muerte, es efectiva para salvarte a ti, a mí y a todos los que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, ¿cuál fue el destino de esas 235 personas que murieron en el jet set? ¿Cuál fue el destino? Para pensar y evaluar. No sabemos. ¿Cuál será tu destino eterno? Y eso sí es importante, porque tú estás aquí vivo. ¿Cuál será tu destino eterno? Vamos a orar, oremos. Padre amado, gracias por tu amor y tu bondad. Y gracias por tu palabra que ha sido presentada. Y danos gracias en nuestras malas reacciones cuando otras personas pecan. Ayúdanos, denos la gracia y la guía para nosotros responder bíblicamente cuando otros pecan y amonestarlos en amor. Y si hay personas aquí sin Cristo que no te conocen, que ellos puedan evaluar y meditar estas verdades de la condenación eterna en el infierno que trae el rechazar a Cristo y su plan de salvación y el no reconocer y no resolver sus problemas de pecado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.